tal? ¿Cómo están, amantes del fútbol? Una vez más aquí con ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de este subprograma Futboleros. Hoy con una edición muy especial, ya que vamos a llevar adelante el resumen de lo que dejó el superclásico del fútbol misionero. Estos dos equipos tradicionalmente han sido siempre los que protagonizaron el superclásico del fútbol misionero. Y esta vez en una instancia decisiva por un torneo federal, como el torneo regional federal amateur. Fue el partido de vuelta en la cancha de Bartolomé Mitre, en el cual el local se logró imponer por 3-1, accediendo así a las semifinales de este apasionante torneo. Les dejamos con las imágenes. Así se vivía en el estadio una algarabía impresionante. Estamos viendo el recibimiento de los equipos, bengalas de colores, las alineaciones, el local con Vázquez, Rodríguez, Roa, Barrientos, Morales, Mengarejo, Zarza, Esquivel, Cáceres y González. Guaraní con Franco, Vallejo, Machado, Villalba, Sebastián Silva, Narváez, Julián Vera, Iglesias, Velázquez, Axel Silva y Colomba. Era un hervidero el estadio. Realmente desde la producción de Futboleros lo disfrutamos y mucho poder estar allí viviendo ese momento histórico e inolvidable a la vez, porque hacía mucho tiempo que no se vivían momentos así y finalmente arrancaba el encuentro entre estos dos tradicionales equipos de la provincia de Misiones, Mitre Guaraní, Guaraní Mitre. Vemos aquí las imágenes de lo que era este partido. La verdad, además la tarde, el clima acompañó, no hacía tanto calor. Aquí estamos viendo una gran jugada de Velázquez que arrimaba. Guaraní, tenemos que decirlo, Guaraní estaba jugando muy bien en el primer tiempo. Vázquez fue la figura en el primer tiempo, ya que Guaraní tomó posesión de la pelota y generó muchísimas jugadas de ataque, llegando al arco con situaciones claras de gol, pero Vázquez estaba ahí para impedírselas y mantener el 0 en la valla del equipo local. Vázquez, tranquilamente la gran figura de este encuentro. Aquí estamos viendo las jugadas, fíjense cómo jugó ese arquero, también la defensa, Richard Morales, un jugador que acá vamos a ver esta gran jugada que todos los hinchas de Guaraní gritaban: gol, cabecea, el arquero la toca, después la rechaza el defensa, Mitre se defendía, era algo agobiante el asedio del equipo visitante. Realmente no pasaba mitad de campo el equipo local, pero la gran frase bilardista: los goles que no convertís en un arco, te los van a embocar en el otro. Y Mitre tiene eso, Mitre te juega bien de contra con sus delanteros veloces. Fíjense, aquí vemos un gran cabezazo que pasa cerquita, avisaba a Mitre que en cualquier momento podía llegar a su gol. El equipo local es fuerte y aquí justamente vemos el primer gol del encuentro. Tommy González ponía en ventaja así al equipo local. Iban 43 minutos del primer tiempo. Recordamos que hubo incidentes aproximadamente a los 20 minutos del encuentro. Nosotros acá lo nombramos, pero no lo vamos a mostrar porque si no nos quita mucho tiempo en lo que es el resumen. Tratamos de ser lo más conciso, las jugadas más claras. Aquí vemos otra llegada de Guaraní que seguía avisando. Fíjense aquí la para de pecho, le pega de zurda. Fíjense el tapadón de Vázquez contra el palo derecho. Abajo la hinchada de Guaraní que quedaba incendiada con estas jugadas, pero no las supieron aprovechar. Y fíjense, Mitre ya iba ganando 1-0. Aquí vamos a ver cómo recupera de un ataque de Guaraní. Surge el contragolpe letal de Mitre. Aquí podemos ver ya el segundo gol. Fíjense nuevamente
Tommy González. Este jugador que no da por perdida ninguna pelota, presiona al arquero Franco que sale con todo, le pica la pelota, quiere agarrarla con la mano primero, pero después se da cuenta que la pelota picó afuera del área, por eso no la tomó, es lo que yo puedo percibir desde afuera. Y Tommy González allí en el asedio la aprovechó y se quedó con el segundo gol para el equipo local. Aquí vemos otro ataque de Guaraní, no prospera, nuevamente córner. Te recordamos que estás en Futboleros, tu canal, podés seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, BitChute. También estamos en Rumble. Aquí vemos las llegadas, TikTok, también subimos videos. Aquí vemos cómo así finalizaba el primer tiempo de este partido. Arrancaba el segundo tiempo. Iba cayendo la tarde, así en Rocamora. Y el equipo local ya comenzó a jugar mejor. Guaraní sí o sí tenía que descontar lo más rápido posible. Parecía, después del descuento, fíjense, aquí vemos un gol que le anulan a Mitre. Menos mal que le anularon para los hinchas de Guaraní, porque si no, ahí estarían ya 3-0. Anulan, no fue válido el gol. Aquí vamos a ver una gran jugada de Guaraní para el descuento. La toma Méndez aquí por la punta izquierda, encara al defensa, se va y de zurda la coloca al primer palo del arquero arriba. Golazo de Guaraní. Iban 14 minutos del segundo tiempo. Lo festejaban con el banco de suplentes, con sus compañeros, la hinchada de Guaraní que lo festejaba. Y así se ponía lindo el partido. Seguía atacando Guaraní, jugada por un lado, por el otro, centro para acá, para allá. Tiro libre, rebota en el defensa, pero la defensa de Mitre cada vez era más difícil de entrar, no le podían convertir. Y así fue cayendo la noche, ya se estaba jugando con luz artificial, el estadio era un hervidero, ya que Mitre era local, está pasando a una semifinal, la hinchada alentaba sin cesar. También se volvieron a suspender unos minutos en el segundo tiempo. Los jugadores de Guaraní pedían a su hinchada que se tranquilicen. La policía tuvo que actuar 2 veces. El mayor tiempo se demoró en el primer tiempo, en los 20 minutos. En el segundo también se demoró un poco, pero no tanto. Y así se trató en lo posible de que no existan incidentes, ¿no? Para que no se peleen. Aquí vemos una gran atajada de Franco. También Franco, después de esos 2 goles, que muchos se lo atribuyen a él, pero analizándolo objetivamente desde afuera, podemos decir y tratar de entender, fíjense aquí como otra vez la quita ya con la pierna derecha. Franco es un excelente arquero. Para mí, desde mi punto de vista, tuvo una mala tarde. Fue allí una desconcentración. Aquí vemos otra jugada que casi la empuja Cáceres sobre el borde allá del arco. La pelota pasa rozando el palo. Y volví a decir que Franco tuvo una mala tarde. El primer gol podemos decir, bueno, la pelota le pica mal, pega en el palo fortuitamente para el equipo de Mitre. En ese momento podríamos atribuirlo como un mal pique, pero sin embargo lo aprovechó muy bien el delantero de Mitre. En el segundo gol pica la pelota, la quiere tocar con la mano, por lo que yo vi después armando el compacto del partido, me doy cuenta que él se da cuenta que querer agarrar con la mano, la pelota está fuera del área y lejos de pegarle un taponazo, se confía. Aquí vemos otra gran atajada de Franco, volviendo a las actuaciones de Franco, ¿no? Otra gran atajada de él, se confió para mí de que la podía agarrar después y le picó, y con velocidad Tommy González, que no daba por perdida la pelota,
la logra invocar y así colocar el segundo gol. También hay mérito del rival de no dar por perdida esa pelota y ir a pelearla. Aquí vemos otra llegada de Mitre. Ya a partir de los 28 minutos más o menos ya fue todo dominio de Mitre. Parece como que entró en un bajón físico y anímico el equipo de Guaraní. Ya no era el mismo. Pico Salinas metió varios cambios. Y aquí podemos ver cómo Mitre comenzó a dominar el partido con la pelota, teniéndola de un lado al otro. Aquí vemos otra llegada, otro repiqueteo. Fíjense cómo le va a pegar con todo de zurda. La pelota se va por arriba del travesaño. Hermoso partido, la verdad, para vivirlo nuevamente. Si me preguntás a mí, ¿juegan Mitre Guaraní? ¿Te vas? Sí, me voy. Estuvo espectacular la tarde. Saludamos a toda la gente de prensa de Mitre que nos atendió perfecto, de manera espectacular, todas las veces que fuimos. Saludamos a los colegas también que comparten cabina. Aquí vemos el tercer gol, Esteban Cliniau. Aquí también hay otro error, desconcentración entre el defensa y el arquero. Van a buscar la pelota pica en el medio de los dos, como que duda uno con el otro. Y allí viene el tercer gol para el equipo local, 3-1. Esteban Cliniau era el autor de este último gol. Ya iban 46 minutos, lo festejaban con su gente. Ya terminaba todo, la gente deliraba, gritaba, alentaba, sabía que ya su equipo Mitre estaba clasificando, nada más que hacer y se estaba terminando todo tipo de chances para el equipo de Guaraní Antonio Franco. Aquí vamos a ver ya cuando se mueve la pelota por parte del equipo Guaraní. Ya nada que hacer, resultado final 3-1. También hicimos entrevistas, vamos a ver las entrevistas. Estamos con una de las figuras de Guaraní Antonio Franco, Sebastián Silva. ¿Qué impresiones nos puede dar de este partido? No, la verdad que pasamos muchísimas cosas en este trayecto. Siempre dimos la cara, siempre dimos el pecho. Y bueno, creo que hoy morimos de pie. Hoy morimos de pie porque la gente reconoce, la gente sabe todo lo que dejamos para representar esta camiseta y la verdad que muy triste. Triste porque es una pena, ¿no? Creo que teníamos un gran equipo, pero bueno, siempre nos tocó arrancar menos 10 y así todo hicimos todo lo que pudimos. Bien, nosotros venimos siguiendo todos los encuentros Guaraní, hicieron una muy buena campaña, incluso el partido anterior no lo merecían perder, incluso hoy dominaron todo el primer tiempo, situaciones claras de gol, brillante la actuación del arquero rival, y si ustedes hubiesen afinado la puntería, se iban fácil 2 o 3-1 finalizado el primer tiempo. ¿Cómo nos podés explicar eso? ¿Qué pasó? ¿Hubo cuestión de suerte, de concentración? Porque la verdad que jugaron muy bien el partido. O sea, el resultado fue un tanto mentiroso. No, ¿qué te puedo decir? Es fútbol, ¿no? Es fútbol. A veces vos podés dar todo y no te salen las cosas. A veces el rival va y concreta un gol y te descoloca. Creo que pasó acá, ¿no? Creo que estábamos muy bien. Vino un gol de arriba para ellos. Bueno, es así, como te dije, arrancamos menos 10 y bueno, tratamos de hacer siempre lo que pudimos. Creo que, como te dije, pasaron muchísimas cosas en el medio y así todos salimos a jugar siempre, ¿no? Muy bien, Sebastián Silva, muchísimas gracias por esta nota. Te deseamos lo mejor y adelante, que el fútbol da revancha. No, sí, tal cual, hay que seguir nomás. Y nada, agradecer siempre a la gente incondicional que nos apoyó y bueno, gracias. Dale, gracias. Dale, amigo. Estamos con la producción de futboleros aquí con el jugador Tommy González, el autor de los 2 primeros goles de este Mitre, que no para de ganar y que están en carrera. ¿Cómo nos podés describir? Aprovechaste bien las situaciones y cuando era el mejor momento de Guaraní, ustedes lo supieron aprovechar y como que dieron el golpe letal. ¿Y qué nos podés decir de eso? Sí, la verdad por ahí no jugamos muy bien, pero nosotros sabíamos que el clásico y más acá en casa teníamos que ganarlo y creo que golpeamos en el momento justo. Ellos estaban jugando bien y bueno, quedaban esas 2 pelotas que por suerte la pude empujar.
¿Qué les espera ahora? Estábamos, según la información que tenemos, Resistencia Central, que pasó a Deportivo Mandillú, será rival de ustedes. ¿Qué sabes algo de ese equipo? ¿Cómo pensás que se puede desempeñar ese partido con ustedes? Si tienen variantes para enfrentar esos encuentros, porque son partidos difíciles. Sí, la verdad que, te soy sincero, yo no miré nada, ahora me estoy enterando que pasó Resistencia Central. Veremos videos, trabajaremos la semana y bueno, eso ya se encargará el técnico de armar el equipo y bueno, cuando al que le toca jugar, de tratar de hacer bien las cosas y estar con el grupo, porque la verdad que los chicos se juegan la vida por esta camiseta y eso es lo lindo de este grupo. Bueno, Tommy, muchísimas gracias por esta nota de futbolero radiolider.com.ar. Te felicitamos y te deseamos el mayor de los éxitos para lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero el próximo programa estén de vuelta con nosotros, ya que les llevamos toda la información y el resumen de cada uno de los partidos que nos toca cubrir desde la producción de Futboleros. Jorge Fernández los saluda. Nos vemos